Hola a todos. El objetivo de esta presentación es revisar los conceptos básicos, definiciones y los conceptos básicos asociados a los procesos. Y vamos a ver también cómo podemos clasificar los procesos. Eh, Vamos a revisar también una de las disciplinas más conocidas y exitosas actualmente para gestionar organizaciones. Vamos primero a revisar cuál es el concepto de lo que es un proceso. En la práctica existen muchas definiciones, eh, pero para efectos de este curso vamos a ponernos de acuerdo en una definición genérica. Vamos a entender un proceso como un conjunto interrelacionado de actividades que son ejecutadas por una o más personas que utilizan recursos y que mediante su transformación producen un resultado específico. Es decir, un proceso es una secuencia entonces interrelacionada de actividades, eso es importante, que tienen un objetivo dentro de la organización. Por otro lado, son ejecutadas por personas, bien, y este proceso utiliza recursos que entran al proceso y finalmente tenemos un producto o un servicio final. Eh, una de las definiciones más utilizadas actualmente es la enunciada por el doctor Juan Bravo Carrasco, un doctor eh, chileno, que dice que una competencia, o sea, el proceso es una competencia de una organización, es parte del know-how de una organización que por supuesto le debe agregar valor al cliente y a las demás partes interesadas a través de un trabajo en equipo de personas, en una secuencia organizada de actividades, de interacciones, de estructura. En un proceso normalmente participan personas de distintas posiciones dentro de una estructura organizacional, de distintas áreas, y además recursos que dice trascienden las áreas. Ejemplos de procesos: hay procesos en el área productiva, por ejemplo como ensamblar maquinaria, verificar calidad de productos, generar requerimientos de materiales. Tenemos también procesos comerciales, por ejemplo, como vender productos o servicios, comercializar a través de distintos canales de venta. Tenemos procesos específicos de recursos humanos, como reclutar postulantes, capacitar al personal, liquidar las remuneraciones, en fin. Y también, por ejemplo, en el área de salud tenemos procesos tales como el más importante de todo, que es atender pacientes y realizar diagnósticos médicos. Hay un video que es muy interesante y ustedes lo revisen, está en la plataforma. Yo no me voy a detener este minuto en revisarlo, pero es recomendable que ustedes lo revisen para entender mejor lo que es un proceso. Vamos a ver cuáles son los principales elementos que caracterizan o definen a un proceso. Primero está las actividades y las tareas, y aquí tenemos que hacer una distinción entre lo que es una actividad y lo que es una tarea. Una actividad es un conjunto de tareas. Bien, cuando uno dice describir paso a paso un proceso, lo que hace es generar una lista de lo que son en realidad tareas. Bien, los paso a paso normalmente describen tareas. Ahora, cuando uno analiza esta lista, se puede dar cuenta de que hay muchas tareas que forman parte de una misma actividad. Por ejemplo, una actividad de calcular las remuneraciones probablemente esté formada por varias tareas. La primera podría ser verificar los parámetros del mes. Segundo, verificar la fecha del proceso, seleccionar la empresa para la cual voy a calcular las remuneraciones. En fin, una actividad entonces podría estar formada por varias tareas. Y una tarea es una acción específica y unitaria que ejecuta alguien, en este caso un rol. En proceso normalmente no hablamos de personas con nombre y apellido, sino que hablamos de roles. Ya sea una actividad puede ser ejecutada por un solo rol o por más de un rol.
Y siempre que nombremos una actividad o una tarea, siempre es recomendable utilizar un verbo en infinitivo, como calcular, analizar, sumar, en fin, más un sustantivo. El sustantivo se debe utilizar siempre y cuando sea estrictamente necesario. Por ejemplo, calcular remuneraciones. Si solo coloco calcular podría ser muy genérico, por tanto lo complemento el verbo en infinitivo con un sustantivo. Calcular remuneraciones. Todo proceso debe tener una razón de existir dentro de la organización y por tanto debe tener un objetivo específico. El proceso existe para cumplir con un objetivo específico. Y en ese caso estamos hablando del resultado final que se espera obtener con la ejecución del proceso. Es decir, los procesos se ejecutan para obtener un resultado final o un objetivo específico. Todo proceso tiene a lo menos dos eventos, un evento de inicio del proceso, que es el cumplimiento de alguna condición que origina o gatilla el inicio de la ejecución de un proceso. Y por tanto también tendrá un evento de término que marcará el término de la secuencia de actividades y por ende el cumplimiento del objetivo final. El alcance, cuando hablamos del alcance de un proceso, vamos a establecer cuáles son los límites ¿ya? Que abarcan el proceso y no es más que la especificación del inicio y del fin del proceso. Es decir, especificar el alcance de un proceso es indicar cuándo comienza y cuándo termina. Los roles que participan en un proceso es el nombre que se les asigna a una o más personas que ejecutan actividades dentro de un proceso. Por ejemplo, analista, responsable del área, jefe de algo, en fin, esos son los roles que en el fondo detrás de cada rol hay una o más personas que ejecutan una o más actividades dentro de un proceso. Existe un concepto que es bastante nuevo en la gestión de procesos y que es el concepto del dueño del proceso. No tiene ninguna razón de ser que levantemos y documentemos los procesos si no en una etapa posterior asumamos el control de esos procesos. Y el control implica varias cosas, como vamos a ver más adelante en este curso. Implica, por ejemplo, medirlo a través de indicadores, implica estar buscando permanentemente oportunidades de mejora del proceso. Y de todas esas tareas, en definitiva, se debe hacer cargo una persona que recibe el nombre de dueño del proceso. El dueño del proceso será el responsable del desempeño del proceso, de la eficiencia por un lado del proceso y de la efectividad del proceso. Eh, Hay procesos pequeños que tienen 3, 4 o 5 actividades y podemos también encontrar procesos que tienen muchas actividades, más de 6 o 7, en cuyo caso, para efectos de poder controlar efectivamente estos procesos, es recomendable dividir estos procesos. Y esa división se hace a través de las etapas. Entonces, podemos entender una etapa de un proceso como un conjunto de actividades que están relacionadas, por supuesto, y que forman parte de un proceso y que cumplen un objetivo específico. Un proceso, por tanto, puede estar dividido en diferentes etapas. Bien, en algunos casos también se les llama subprocesos. En general es recomendable hablar de etapas. El modelo de un proceso, bien, cuando representamos o dibujamos a través de una gráfica un proceso, ahí estamos hablando del modelo de un proceso. Este modelo, si bien es cierto, vamos a ver más adelante, existen muchas metodologías para modelar procesos. Este modelo debe mostrar por lo menos el evento de inicio, las actividades que se ejecutan, cuál es la interrelación entre estas actividades, cuál es la secuencia de ejecución que se sigue, cuáles son los roles que participan, y cuál es el evento de término. ¿Bien? Además de una serie de información que es relevante, como por ejemplo el nombre del proceso, el objetivo, el alcance, etc. Otro concepto importante en lo que es la representación gráfica de procesos es lo que se conoce como mapa de proceso. Un mapa de proceso es una representación gráfica donde yo puedo visualizar o ver eh, idealmente todos los procesos que se ejecutan dentro de una organización y que por supuesto le agregan valor en forma directa al cliente.
Vamos a ver algunos ejemplos de procesos. Bien, en la secuencia que vamos a examinar ahora vamos a ver distintos tipos de formas de cómo representar un proceso. Bien, existen en la práctica muchas metodologías para dibujar procesos. Eh, por ejemplo, tenemos acá un proceso que está representado a través de una secuencia de etapas. En este caso, el proceso tiene 6 etapas. La primera es un montaje de chasis. Luego que se realiza el montaje de chasis, se realiza el montaje de motor. Luego, en paralelo, se ejecutan estas 2 etapas, montaje de carrocería y montaje de sistema. Luego, cuando ambas etapas en paralelo finalizan, se ejecuta el montaje de interior y terminaciones para finalmente ejecutar la etapa de pruebas de operación. Cada etapa del proceso productivo obviamente estará formado por un conjunto de actividades y por lo tanto cada etapa tendrá su propio flujo, ¿no es cierto?, de secuencia de actividades o submodelo. Tenemos, por ejemplo, acá representada una de las etapas anteriores, que es la etapa de montaje chasis, que aquí se indica el evento de inicio, que es cuando el chasis se encuentra ya en bodega. Encontrándose el chasis en bodega ya podemos dar inicio a esta etapa de montaje chasis. Esta etapa termina cuando ya el chasis está montado y esta etapa está formada por una secuencia de 4 actividades como se ven acá. Son todas estas actividades ejecutadas en serie, una luego de la otra. Acá tenemos otra de las etapas, montaje de motor, que viene después que se ejecutan en paralelo cuando ya está montado el chasis y cuando está el motor en bodega. Cuando ambos eventos ocurren, se puede dar inicio a esta etapa de montaje motor, que tiene una secuencia de 3 actividades. Y esta etapa del proceso finaliza cuando ya el motor está montado. Acá tenemos otra forma, otro modelo de proceso que se ejecuta en un local donde se venden productos para llevar. Acá vemos que en este proceso, que se llama vender productos para llevar, participan tres roles: el cliente, el vendedor y el cajero. El proceso se inicia cuando el cliente ingresa al local y termina cuando el cliente sale del local. Entonces, lo que vemos acá en este modelo es que el proceso está formado por 1, 2, 3, 4, 5 actividades. La primera, que la ejecuta el vendedor, que se llama dar bienvenida al cliente, por supuesto, que ha ingresado al local. Luego de que le da la bienvenida, toma el pedido. Luego de eso, en paralelo, el mismo vendedor prepara el pedido. En paralelo, el cajero está cobrando la venta. Cuando está cobrada la venta y ya está preparado el pedido, lo que hace el mismo vendedor es entregar el pedido al cliente para que éste se retire del local y por ende finalice el proceso. Esa es la forma entonces de leer este proceso que estamos viendo en la imagen. Acá tenemos otro proceso que está dibujado de otra forma, particularmente este está dibujado con una herramienta Visagi, donde acá los roles están representados no verticalmente como en el ejemplo anterior, sino que están representados en forma horizontal. Cada una de estas secciones es un rol, ¿no es cierto? Esta especie de calles horizontales son los roles. Acá tenemos representado el evento de inicio y en este caso podemos encontrar que el proceso puede terminar por 1, 2, 3 o 4 instancias distintas, es decir, tiene 4 eventos de término y los rectángulos que aparecen acá son las distintas actividades que se van ejecutando dependiendo de las condiciones que se van dando dentro del proceso. Tenemos otro ejemplo acá, que es un proceso que se llama justificar horas no presentadas, que es un proceso que se ejecuta en este caso en un centro médico, donde una persona ha reservado una hora y esa hora, para que no se le sea cobrada al cliente, aun cuando él no asistió, él debe justificar esas horas de atención que no utilizó. Entonces acá tenemos los roles en forma vertical, tenemos un rol y 2 roles.
tenemos un proceso que parte con 3 eventos de inicio. Aquí tienen que concurrir 3 condiciones para que el proceso se dé inicio. Las cajitas en verde son las actividades, bien. Y acá estos nodos son condiciones distintas que se pueden dar dentro de un proceso. Dependiendo de la condición, es la ejecución de las actividades que se ejecutan. ¿Cuántos eventos de términos tiene este proceso? Tendría 1, 2, 3, 4, 5 y 6 distintos eventos de término. Son distintas instancias en las cuales el proceso pudiera finalizar. Acá tenemos otra forma de representar un proceso. Este es un proceso comercializar que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 etapas. La primera es proyectar venta, la segunda es comprar, la tercera es, no se alcanza a distinguir bien ahí, pero es otra actividad. Luego está la actividad vender y finalmente la actividad despachar. Hay aquí un zoom en la actividad despachar que nos está diciendo que despachar a su vez tiene 2 alternativas distintas. Despachar en la misma tienda, esto es un proceso de comercializar en una tienda donde se venden productos al público. Entonces la etapa final del proceso, que es despachar, tiene 2 alternativas: que al cliente se le despache en la misma tienda o bien se le despache a domicilio. Esa etapa que está marcada acá, despachar en la tienda, entonces tiene acá su propio flujo de actividades o flujograma de información, que también se le llama. Entonces acá podemos ver que la etapa despachar en la tienda, que es la que está marcada acá, pertenece al proceso comercializar, tal como vimos acá. Y este proceso o esta etapa de proceso tiene 1, 2, 3, 4 roles: el cliente, un administrativo de bodega, un despachador y un analista. En la parte superior de los roles está indicada el área a la cual pertenece el rol. En este caso es un analista de finanzas, es un despachador de bodega, es un administrativo de bodega y por supuesto el cliente. Acá el evento de inicio está marcado por un pentágono que dice etapa vender. Lo que nos está indicando esto es que esta etapa, la etapa de despachar la tienda que está acá, se inicia cuando ha finalizado una etapa anterior que se llama vender, que tal como lo indica acá. Acá nos dice que la etapa despachar viene a continuación de la etapa vender, y eso es lo que se indica entonces con este símbolo de evento de inicio. Por el contrario, el evento de término, que está representado con otro símbolo acá, ¿ya?, nos dice que después de este proceso, perdón, de esta etapa, el proceso completo finaliza. De hecho, no hay otra etapa posterior a la etapa de despachar. Bien, la línea azul, en este caso, representa la secuencia de las actividades. Bien, esta es la secuencia que siguen las actividades. En esta etapa tenemos solamente 2 actividades. Una se llama preparar y la segunda actividad se llama entregar. Estas líneas paralelas que aparecen dentro de la caja nos indica que son actividades que son ejecutadas a través del uso de un software especializado para ejecutar esta etapa. Acá seguramente estamos hablando de un ERP, ya, a través del cual se realiza la preparación del pedido para entregar al cliente. Lo mismo que la entrega. Bien, si estas cajas no tuvieran estas líneas, significaría que son actividades que se ejecutan en forma manual. Estas simbologías que aparecen acá nos indican que son informes, ¿ya? Son informes, son reportes o son documentos que se generan después de esta actividad. Acá estamos hablando de guías de despacho. Aquí abajo está la simbología y nos dice que la actividad preparar, ejecutada por un sistema, nos genera 3 copias de una guía de despacho. El despachador, ¿ya?, una vez que el administrativo de bodega ejecutó esta actividad, el despachador realiza la actividad de entrega al cliente. Por eso hay una interacción con el cliente acá, porque la entrega se la efectúa al cliente. Bien, el despachador almacena, este es un símbolo que indica almacenar copias de guías de despacho. Él realiza la entrega con el apoyo de un software, ¿no? Y con eso él genera guías de despacho
que tienen copias de guía de despacho que tienen un símbolo ahí prima, que son las guías de despacho que ya tienen la firma, ¿no es cierto?, del cliente con su recepción conforme. Cuando se realiza la actividad entregar, como se realiza por software, automáticamente en el área de finanzas un analista comienza otra etapa de otro proceso que no está representado acá, cuyo nombre es cuadrar, realizar cuadratura de las actividades de venta. Bien, finalmente el proceso termina acá cuando el cliente ha firmado las guías de despacho y se retira con su pedido conforme. Esa es la forma como leer entonces este ejemplo de proceso. Acá estamos viendo otro ejemplo donde tenemos una etapa que se llama definir ejecutor externo y que pertenece a un proceso que se llama implementar proyectos TI. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 roles. Tenemos un jefe del departamento de informática, tenemos una secretaria del departamento de informática, tenemos un administrador MM de la administración, un director de un área que se llama SECPLA, aquí hay un analista de licitaciones, también de la misma área SECPLA, un director jurídico que pertenece a la dirección jurídica y un jefe de proyecto que en este caso es un ejecutor externo. Entonces acá podemos ver que el proceso tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actividades, de las cuales son 6 ejecutadas en forma manual y hay una que es adquirir, que de acuerdo a la simbología utilizada nos está indicando que es una actividad que se ejecuta con el apoyo de un software. Toda la simbología de la documentación que se va generando está en la parte inferior. Esta etapa, en realidad, este flujo representa la etapa de un proceso, la etapa de definir ejecutor externo. Se inicia cuando termina una etapa previa, que se llama en este caso estudiar factibilidad, y el evento de término está indicando que cuando esta etapa termina, da inicio a una etapa siguiente que se llama ejecutar. Bien, vamos a ver ahora cómo se pueden clasificar los procesos. Hay varias formas de cómo clasificarlo. Uno de los más utilizados depende de cuál es el nivel de repercusión que tiene el proceso sobre el producto o servicio que ofrece la organización. De acuerdo a este criterio, podemos hablar de procesos clave. Clave van a ser aquellos cuyo funcionamiento afecta directamente al producto o servicio que ofrece la organización, son por lo tanto de alto impacto. O los procesos de apoyo, que son aquellos que en general se deben ejecutar para apoyar los procesos clave. Bien. Vamos a ver ejemplos más adelante. Otra alternativa de clasificación es procesos directivos, que son necesarios para poder dirigir la organización. eh, Procesos operativos, que son los que representan el negocio o la razón de existir de la organización, que permiten, dice acá, generar los servicios o productos que ofrece la organización, y los procesos de soporte, que son equivalentes a los de apoyo. Hay una clasificación que es la que más se utiliza hoy en día, que es la definida por el doctor Juan Bravo Carrasco, chileno, a mucho orgullo, quien clasifica los procesos de la organización en 3 categorías. Los procesos de la estrategia, le llama él, que son aquellos necesarios para dirigir la organización hacia la consecución de su objetivo. Los procesos de la misión, que son los más importantes dentro de la organización. ¿Por qué? Porque son los que permiten generar los servicios o los productos. Son la razón de existir de la organización. O son los procesos del negocio, asociados al negocio de la organización. Y por supuesto tenemos los procesos de apoyo, que son todos aquellos que no forman parte del negocio de la organización, no forman parte del objetivo de la organización, pero sí son necesarios de ejecutar para que todos los demás procesos puedan ser ejecutados en forma adecuada. Existe otra clasificación entre los procesos críticos y los no críticos. Los críticos son aquellos que si o funcionan mal o no funcionan, sencillamente la organización no puede funcionar adecuadamente. Y los no críticos son aquellos que, siendo necesarios,
¿eh? Si estos no funcionan adecuadamente o no se ejecutan, la organización de alguna u otra manera igual puede seguir funcionando. Todo este material está en la plataforma para que lo puedan revisar con más detalle. Veamos ejemplo. Procesos críticos. Por ejemplo, el proceso de pagar remuneraciones, si bien es cierto no es parte del negocio o de la misión de la organización, es crítico porque, obvio, si a las personas no se les pagan las remuneraciones correspondientes cada mes, ¿no es cierto? Estos van a tener problemas de motivación, el clima laboral se va a ver afectado y por tanto la organización no va a poder funcionar en forma adecuada. La comercialización de los productos, por ejemplo, también es un proceso, en este caso sí, de la misión, sí del negocio de la organización, pero y son críticos, obviamente, porque si no hay comercialización de productos, sencillamente la organización no tendría de dónde obtener sus ingresos y por tanto sería financieramente inviable. Los no críticos, ejemplos no críticos, contabilizar inventario de insumos. Es muy importante controlar los inventarios de insumos, pero si este proceso no se ejecuta durante un periodo, no se ejecuta de manera eficiente, la organización igual va a poder funcionar, aunque no en forma óptima, pero igual va a poder seguir funcionando. Lo mismo que contabilizar ventas. Si no se contabilizan las ventas, la empresa no se va a detener, sí va a tener muchas dificultades con impuesto interno y también con los inversionistas, ¿verdad? Al no realizar estas operaciones tan importantes como la contabilización. Ah, los procesos, hay que entender que los procesos son multifuncionales. ¿Y por qué esto plantea un cambio de paradigma en la gestión organizacional? ¿Por qué? Porque la visión tradicional de una organización que está dividida por áreas, área finanzas, área recursos humanos, área operaciones, área comercial, etcétera, hay que entender que los procesos no son propiedad de ningún área. Los procesos son multifuncionales. Los procesos atraviesan distintas áreas, son transversales a la organización. Por tanto, para poder eliminar el sesgo que significa la visión organizacional de los procesos, es necesario entender que estos son transversales, multifuncionales. Bien, esto rompe con un montón de barreras, por ejemplo, entre las áreas funcionales, donde si hay un proceso que atraviesa el área de finanzas, el área comercial y el área de producción, por ejemplo, cuando la gestión de los procesos tiene la mirada transversal, ¿verdad? Esto elimina las barreras entre áreas. De manera que si un proceso falla, un proceso transversales falla, no debiera haber justificación para que ningún rol de ningún área diga nosotros hicimos nuestra parte. No, acá el concepto es que todos somos, aunque pertenezcamos a áreas distintas, todos somos responsables de la misma forma sobre el proceso completo. No sirve de nada que en un proceso una parte que se ejecuta en el área funcione adecuadamente si en el resto de las áreas no ocurre lo mismo. Entonces dice la gestión por procesos se ubica así en el centro neurálgico de la gestión de las organizaciones, que están orientadas al cliente, es decir, que son efectivas, y con altos niveles de productividad, es decir, son eficientes y efectivas. Eficientes porque hacen un uso racional de los recursos y efectivas porque logran los objetivos. Eh, en general, la tendencia hoy en día es no hablar de procesos de negocio. Es un término que está un poco en desuso, básicamente porque la concepción moderna de la gestión de procesos está orientada a cualquier tipo de organización, incluso aquellas sin fines de lucro. Por tanto, en lugar de hablar de procesos de negocio, es preferible hablar de procesos de la misión. Bien, la misión de una organización debe ser una declaración precisa de lo que realmente hace o ejecuta o la función que cumple la organización dentro de la sociedad en la cual está inmersa. Bueno, acá hay un esquema que representa un poco el cambio de este paradigma, donde antiguamente los procesos se ejecutaban en feudos por área y los procesos iban para allá, venían, en fin, cuando había mucha
barrera entre un área y otra, generaba que el proceso se retenía o se demoraba más en un área que en otra. En fin, aquí con la figura, por ejemplo, del dueño de proceso, que es el responsable del desempeño del proceso completo, esa persona es la que se va a encargar de coordinar adecuadamente todas las áreas para que un proceso multifuncional funcione adecuadamente y por tanto tengamos caritas felices por todos lados. Dentro de los distintos pasos que debiera seguir una organización para incorporar un estilo de gestión por proceso, hay básicamente tres estados. El primero, que es el básico, que es el tradicional, donde las funciones conducen al negocio. ¿Ya? Está una visión estructural por área de la organización. Hay un estado intermedio donde los procesos ya son reconocidos, pero las funciones predominan. ¿Ya? Procesos de finanzas, procesos de recursos humanos y finalmente el tercer estado, que es cuando ya la organización se desarrolla gestionando por proceso, donde aquí lo relevante es la mirada horizontal o transversal de los procesos independientemente de las áreas por las cuales atraviesa el proceso. Hay otro video también interesante ahí que está en la plataforma, que es recomendable que lo vean y lo analicen, que refleja un poco la importancia de los procesos en una organización. Veamos ahora, como tercera y última parte de este módulo, qué es la gestión por proceso. Primero, la gestión por proceso es una disciplina que en realidad no es nueva, tiene bastantes años de antigüedad. Y la primera metodología o disciplina que abordó la gestión por procesos, se conoció como BPM o Business Process Management, que es una metodología que nació en el área de informática, en el área de software, en el área de sistemas, y cuyo objetivo era modelar, automatizar, integrar, monitorear y optimizar los procesos de la organización mediante el uso de herramientas y sistemas de software. Bien, por tanto, el objetivo final de esta metodología era buscar la forma de cómo automatizar al máximo posible los procesos a través del uso de herramientas de software. Por tanto, esta disciplina siempre mira los procesos desde la perspectiva tecnológica, desde la perspectiva del sistema, con el principal objetivo, dice, automatizar al máximo las tareas, ¿bien? Por tanto, no aborda otros aspectos como las personas, ¿bien? Solo lo aborda desde el punto de vista del software. No aborda, por ejemplo, hay sin duda un montón de actividades y tareas dentro de un proceso que son imposibles de automatizar a través de software. Por tanto, en estos casos, BPM como herramienta se queda sencillamente sin recursos para optimizar los procesos, ¿ya? Cuando hay una parte importante de los procesos que son ejecutados por personas y que no es posible de eh, automatizar. Finalmente, aun cuando un proceso pueda ser automatizado a través de un software, siempre va a estar presente el factor humano, ¿bien? Factor que la metodología BPM sencillamente no aborda, no tiene herramientas para abordar ese tema. Por ejemplo, acá dice que la herramienta BPM no tiene recursos para abordar temas como la gestión del cambio. El tema de la gestión del cambio relacionado con las personas es fundamental para que la gestión por proceso sea exitosa, que significa involucrar a las personas, capacitarlas en esta metodología, hacerlas participar en todos estos procesos de levantamiento, de modelamiento, de mejora de procesos. Tampoco tiene herramientas para gestionar las competencias que se requieren en las personas y tampoco tiene herramientas para realizar mejora continua, que es una disciplina que es fundamental para que la gestión de procesos sea evolutiva, bien, y evoluciona a la par como evoluciona una organización. Hay una metodología que creó un compatriota nuestro, chileno, un doctor, eh, y que el año 2008 creó en realidad una metodología de gestión de procesos que hoy en día se está utilizando muchísimo acá en Chile,
donde define la gestión de procesos como una forma sistémica de identificar, dice, de comprender y aumentar el valor agregado de los procesos en la empresa, para cumplir con la estrategia del negocio, por un lado, y elevar el nivel de satisfacción de los clientes. La gestión de procesos con base en la visión sistémica apoya el aumento de la productividad y el control de gestión para mejorar en las variables claves como tiempo, calidad y costo. ¿Qué es eso de la visión sistémica? La visión sistémica implica entender que la organización es un sistema complejo, por cierto, donde participan personas, donde participan procesos, donde hay tecnología, donde hay una estructura organizacional, en fin, donde hay un montón de componentes que están muy interrelacionados entre ellos y por tanto forman un sistema complejo donde sus partes interactúan unas con otras, ¿verdad? Esa es la visión sistémica de la que habla el doctor Bravo. Eh, Hay un resumen también que se subió del libro más conocido del doctor Bravo, que es Gestión de Procesos, que en su última versión en el año 2017 define a la gestión de procesos como una forma integral de modelar, optimizar, controlar y realizar mejora continua de los procesos de una organización. Modelar los procesos de la empresa para agregar valor a los clientes. Siempre acá el objetivo es aumentar, maximizar la satisfacción de los clientes porque de ellos vivimos como empresas y cumplir con la estrategia del negocio. Permite la gestión por proceso, permite conocer en detalle todo lo que se hace dentro de una organización, sin un sesgo, como BPM, que tiene el sesgo de verla desde el punto de vista de los sistemas. Acá en esta metodología se ve con una visión sistémica, es decir, se abordan todas las variables, sistemas por un lado, persona, que es la parte más variable, procedimientos, política, regulaciones, leyes, en fin. Bien, y por tanto lo que se obtiene como primer resultado es que tenemos un activo, ¿no es cierto? El conocimiento que queda documentado a través de esta metodología es un activo sin duda que es visible y es comparable dentro de una organización. En el año, apenas recién este año, el doctor Bravo publicó un libro, se llama Visión Sistémica, para aumentar la productividad de las organizaciones. ¿Y qué plantea ahí? Dice, más allá de un conjunto de actividades, los procesos siempre están presentes en el hacer de la organización y nos ayudan a entender la globalidad de la tarea que desempeñamos. De esta manera nos damos cuenta que estamos construyendo, por ejemplo, una casa con una visión más amplia que pegando ladrillos. Con esta metodología, que tiene la característica de ser participativa, es decir, que en su implementación se recomienda que participen todos los actores de un proceso. Lo que permite es que cada persona, más allá de las tareas específicas que hace, pueda entender cuál es la importancia de lo que hace dentro del contexto de todo lo que se hace dentro de una organización. Y por tanto esto echa por tierra la división, la especialización que estuvo muy de moda en el pasado. Bien, hoy en día no, hoy en día la visión sistémica, la visión integral es la que se busca. De esa manera toda persona puede entender, por muy simple que sean las tareas que realiza dentro de una organización, puede entender cuál es la importancia que tiene su rol dentro del éxito de la organización. Eh, Esta metodología, la de Juan Bravo, que es la que vamos a ver bastante en detalle en este curso, eh, tiene un total de 14 prácticas, como se muestra en este esquema. Hay tres prácticas iniciales, que es para incorporar la gestión de procesos dentro de la organización. Normalmente la incorporación la propone alguien, que puede ser una persona de la misma organización o bien un consultor externo, donde en la primera práctica lo que hace es exponer cuál es la contribución que realmente tiene la gestión de procesos a la organización.
Aquí normalmente se presentan cifras, las mejoras en la productividad que se podrían alcanzar, al mejorar su productividad, cómo podría mejorar los resultados financieros económicos, perdón, de la organización. También hay una práctica donde se planea, dice, se hace un plan, una carta GAT, una planificación de cómo incorporar la gestión por proceso. Luego se lleva a la estructura. ¿Qué significa? Que es importante que la gestión por proceso se reconozca como una función dentro de la estructura organizacional. Lo ideal es que exista un área de proceso liderada por un gerente de proceso y con todo un equipo ahí de personas especialistas en gestión de procesos. ¿Para qué? Para que esto sea, al igual que por ejemplo la gestión de la calidad, sea parte de las funciones eh, de gestión dentro de la organización. Luego de eso hay un total de 5 prácticas dentro de esta metodología. Perdón, aquí abajo está la número 4 que es gestionar el cambio. ¿Qué significa esto? A las personas hay que prepararlas para el cambio. En general todos como seres humanos tenemos resistencia al cambio, por tanto cuando nos presentan una nueva forma de trabajar, una nueva metodología, nuestra predisposición por defecto es decir otra vez más, otra metodología, más de lo mismo, otra vez nos van a hacer perder el tiempo, nos van a llevar a capacitación, en fin. Por eso es que para que todos estemos alineados como personas con esta metodología es necesario que se gestione el cambio. ¿Y cómo se gestiona el cambio? Y bueno, hay una serie de talleres para explicarle a las personas cuál es el beneficio de esto, incorporarla dentro de todo el proceso de modelación, por ejemplo, para que ellos todos nos sintamos partícipes y actores importantes dentro de este proceso. La modelación, que tiene 5 etapas, de las 5 a la 9. Primero se elabora el mapa de proceso, que como ya dijimos es una representación gráfica donde yo puedo ver todos los procesos de una organización. Luego se representa cada uno de los procesos que están ahí, los flujos que estábamos viendo en una lámina anterior. Luego se realiza el perfeccionamiento de cada proceso, que son mejoras rápidas, ¿ya? Identificar e implementar mejoras rápidas. Cuando uno comienza a dibujar un proceso con la participación de todos sus actores, va ocurriendo algo un poco mágico, y que es que vamos identificando automáticamente cómo estamos haciendo algo y en forma espontánea surgen iniciativas de cómo mejorar rápidamente algunos aspectos del proceso. Eso es lo que se llama perfeccionamiento. Luego está la práctica 8, que es escribir el procedimiento. El procedimiento va a ser como una ficha. Eso es un procedimiento. Cada proceso dentro de una organización debiera tener un procedimiento, que es un documento, es como la ficha, es como el expediente del proceso. Dentro de ese documento debiera estar la documentación del proceso. El objetivo, los roles, los sistemas de software que utiliza el proceso, cuáles son las leyes o reglamentos que tiene que cumplir el proceso si es que aplica. Dentro del procedimiento va a estar los modelos, la ubicación dentro del mapa del proceso, el flujograma de actividades, el detalle de cada actividad, de cada tarea, quién ejecuta qué, cuándo inicia un proceso, cuándo termina, el objetivo del proceso, y así. Una serie de capítulos que lo vamos a ver en el módulo 3 de este curso, que están dentro de un documento único para cada proceso y que se llama procedimiento. Luego viene una actividad que es muy crítica y que es implantar el procedimiento, y significa que el proceso a partir de un cierto momento comienza a funcionar tal cual como lo ha definido el procedimiento. Por ejemplo, dentro del procedimiento hay un ítem que es muy relevante y que tiene que ver con especificar las contingencias. Bien, esta metodología del doctor Bravo se dice que es una metodología positivista, en el sentido de que considera que por defecto los procesos debieran funcionar bien. ¿Ah? Por tanto, cuando uno modela un proceso con esta metodología, uno modela el camino feliz, por decirlo de alguna manera, o lo que el doctor Bravo llama el curso normal de los eventos, que es cómo debiera ser ejecutado el proceso. Eh,
todos aquellos aspectos que podrían salir mal dentro de un proceso, el doctor Bravo lo llama contingencias. Entonces, esas contingencias no se dibujan en el proceso, en el modelo, sino que van especificadas en un capítulo especial del procedimiento que se le llama contingencia. Ahora, no sirve de nada identificar las contingencias, las cosas que podrían salir mal, si no definimos automáticamente un qué hacer antes de, es decir, un plan de acción. A cada contingencia, como vamos a ver más adelante, se le debe definir un plan de acción. Es decir, si en el proceso ocurre esto, que se espera que no ocurra, el plan de acción va a indicar qué es lo que hay que hacer frente a ese evento no deseado. Luego la práctica siguiente de la guía a la 14 tienen relación con un concepto que hoy en día se conoce como la excelencia operacional. La excelencia operacional, en definitiva, no es otra cosa más que la mejora continua de los procesos. Bien, en, la, en el grupo de prácticas de la modelación ya tenemos todos los procesos documentados, los tenemos dibujados, en fin, ya hemos hecho algún nivel de perfeccionamiento de estos procesos, y ahora lo que viene es mantener todo esto en un proceso de evolución y de mejora continua. Eso es la excelencia operacional. Y aquí hay un detalle de tareas que las vamos a ver más adelante en detalle. Bien, está incluida acá, por ejemplo, el rediseño de procesos. Cuando hablamos de mejora de un proceso, a diferencia de un rediseño, digamos que hay tres niveles. Está el perfeccionamiento de proceso, la mejora de proceso y el rediseño. Un perfeccionamiento es sencillamente modificar pequeñas cosas dentro de un proceso que va a permitir que el proceso tenga un funcionamiento, un mejor funcionamiento, ¿bien? Pero son cambios pequeños, perfeccionar. Una mejora ya es es un cambio que se hace en un proceso, pero sin que se modifique sustancialmente el diseño del proceso. Ahora, cuando un proceso es necesario modificarlo, pero de inicio a fin, ahí estamos hablando de un rediseño. Normalmente un rediseño da origen a un proyecto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los rediseños normalmente tienen asociado un nivel de costo importante. No son cambios que se hacen de un día para otro, normalmente son meses que se requieren, y por tanto se habla de proyectos de rediseño. Bien, hay ahí a continuación después un detalle de cada una de las prácticas de esta metodología que está en el material de la plataforma. Bien, que lo pueden estudiar ahí con más detalle, que en el fondo es lo que yo les acabo de, de resumir. Bien, la metodología del doctor Bravo tiene un conjunto de prácticas que, como vimos, se denominan modelamiento de proceso. Bien, en la práctica, para modelar o dibujar un proceso existen muchas herramientas, como Visagi, como Aris, como Bonita, como Visio, etcétera, que todos esos software utilizan una notación BPMN, es decir, están basadas en la metodología BPMN y por lo tanto están orientados a la automatización de software. Normalmente son software que hay que pagar para usarlo, son licenciados. A diferencia de esto, la metodología Juan utiliza un modelamiento que él llama visual participativo y que es mucho más sencillo, es mucho menos complejo, no requiere ningún expertise informático de la persona para dibujar el proceso, y utiliza una herramienta que todos más o menos sabemos utilizar y que es PowerPoint. Bien. La metodología de Bravo, el modelamiento visual participativo, él lo define como una forma de comunicación humana, es decir, utiliza una simbología, un tamaño de símbolo, un color de símbolo que está estudiado. Él realizó un doctorado en España donde desarrolló esta metodología. Está estudiado de que es la más efectiva para que el ser humano lo comprenda con solo mirarla. Bien, y que pueda retener rápidamente una secuencia de actividades
al observar o al tener una imagen visual del proceso. Eh, es visual, por tanto es una metodología que tiene una componente visual importante. Y además es participativo porque recomienda que durante el modelamiento participe idealmente todas las personas que forman parte o ocupan algún rol dentro de un proceso. Un error que cometen muchas áreas de proceso en muchas organizaciones es que los procesos comienzan a ser dibujados a puerta cerrada, utilizando herramientas con simbologías complejas como Visagi, y luego de eso salen a validar esos modelos con la gente que participa, pero no es lo mismo cuando la persona que participa en el proceso también participa en este modelamiento. Se produce ahí un fenómeno de compromiso, de involucramiento, que hace que esta metodología sea mucho más efectiva en el sentido de que el modelo final que tenemos va a ser una representación mucho más real y completa del proceso que si lo hubiésemos dibujado a puerta cerrada como ingenieros de software o, o analistas especializados en modelamiento. La metodología de visual participativa, modelamiento visual participativo, tiene 5 prácticas en total. La primera es elaborar el mapa de proceso. Vamos a ver una imagen de lo que es un mapa, pero lo primero que hay que hacer es levantar, identificar los mapas, perdón, identificar los procesos y representarlos dentro de un mapa. Ese es el mapa de proceso. Luego viene la representación de cada proceso. Normalmente se parten por los procesos de la misión, luego los de la estrategia, combinado también con los de apoyo. Representamos cada proceso a través de modelos, utilizando esta metodología. Luego de eso perfeccionamos cada proceso, que son como mejoras rápidas que se hacen durante la modelación, como por ejemplo se eliminan labores que ya no tienen razón de ser o están obsoletas, se agregan otras necesarias y se evitan contingencias, ya hablábamos hace un minuto, entre otras formas de perfeccionamiento. Y luego de eso escribimos el procedimiento, que es como les decía, la ficha maestra o el expediente del proceso. Y finalmente viene la implantación del procedimiento, que es lograr que esto efectivamente se aplique en la realidad. La excelencia operacional, según la metodología de Bravo, una vez que se conoce un conjunto de procesos gracias a la modelación, plantea un total de 5 prácticas para lograr la excelencia operacional. Estas 5 prácticas son analizar acciones, donde priorizamos los procesos. No todos los procesos tienen el mismo nivel de criticidad. Significa realizar acciones como por ejemplo vamos a gestionar los riesgos. Todo proceso tiene riesgos asociados y los riesgos tienen relación con con la probabilidad de que ocurran ciertos eventos que podrían impedir el cumplimiento de los objetivos del proceso. Eso es un riesgo. Ver la forma de cómo vamos a controlar esos riesgos, ¿ya? Por ejemplo, realizar estudios de tiempo, bien, definir los SLA que se llama o los niveles de servicio esperados. También podemos hacer estudios de costos de cada proceso, entre otras posibles acciones. Luego de la siguiente práctica creamos una estrategia para crear, aplicar y controlar un plan eh, para obtener la excelencia operacional. Definimos en el fondo a través de la estrategia cómo vamos a lograr la excelencia operacional. Viene también la aplicación de la mejora continua, que esto ya es algo que se debe organizar en una empresa, se debe crear una metodología y mantener su aplicación en el tiempo a través de una área de proceso, por ejemplo. Eh, También es necesario controlar los procesos. Cuando hablo de controlar un proceso, necesariamente debo hablar de medir. Es decir, si yo quiero controlar algo, tengo que primero ver cómo lo puedo medir. Si yo no mido algo con números, no tengo cómo controlarlo.
Y esas mediciones se hacen a través de lo que se llaman los indicadores. Vamos a ver algunos ejemplos de estos más adelante. Y luego viene el rediseño, o sea, cuando un proceso ya definitivamente o las condiciones del entorno han cambiado tanto, de que un proceso hay que rediseñarlo completo. Por ejemplo, un proceso comercial, si el mercado ya no es local en la ciudad donde estamos operando, sino que ahora hay que salir a vender al extranjero, en fin, obviamente que nuestro proceso comercial va a haber que rediseñarlo completo porque el entorno ha cambiado de tal forma que seguir ejecutando el proceso comercial en su forma actual, sencillamente no vamos a tener los resultados esperados. La metodología del doctor Bravo, hay una forma acá gráfica de representarlo. Primero dice, acá está representado a través de esta curva, los niveles de madurez de la gestión de procesos. Hay un nivel 0 donde no se hace nada, ¿ya? Hay un nivel -1 donde por ejemplo, dice se han resuelto los aspectos higiénicos del proceso. Es decir, aspectos higiénicos son temas básicos, digamos, de no hay problemas de coordinación, por ejemplo, está claro quién debe hacer qué cosa, no hay confusión de funciones, en fin. Entonces, la modelación visual, ¿no es cierto?, nos va haciendo avanzar en estos 4 pilares que sustentan la excelencia operacional. La mejora continua, el control de proceso, el rediseño y la creación de una estrategia para eh, abordar la excelencia operacional. Los objetivos, ¿cuáles son los objetivos de la gestión de procesos? Primero, maximizar la productividad. Si esta disciplina se incorpora a una organización, no tendría razón de ser si no estuviera apuntada directamente a la productividad. Es decir, que tenga un impacto importante ya sea sobre la eficiencia, por ejemplo, disminuyendo costos o sacándole mejor provecho a los recursos que tenemos, y también la otra componente de la productividad que es la efectividad, es decir, lograr resultados concretos finales. Si es vender más, vender más. En fin, maximizar el valor agregado al cliente, cumpliendo con todas las restricciones de las partes interesadas. Eh, Normalmente hay, las partes interesadas por un lado están los clientes, que son los más importantes, están los trabajadores de la organización, que también son partes interesadas, los propietarios, los accionistas, ahí hablamos de distintas partes interesadas. Y obviamente todos tenemos un interés común y que es que la organización maximice el valor agregado al cliente, porque de esa manera vamos a maximizar nuestros resultados. Controlar los procesos. A través de la gestión de procesos yo realmente puedo llegar a controlar los procesos, es decir, puedo llegar a medirlos, a estarlos midiendo. Eh, y no mediciones cualitativas, sino que mediciones eh, cuánticas, digamos, en cifras, con indicadores, de resultados, de números. Eh, Eso es controlar procesos, medir el desempeño. ¿Para qué? Para poder mejorarlo. Yo podría rediseñar un proceso, pero si previamente no lo tengo controlado, no tengo cómo yo evaluar el impacto que ha tenido ese rediseño. Bien, ya sea que me ha disminuido los tiempos de atención o que me ha permitido aumentar los ingresos, en fin, debe haber ahí un control de proceso a través de mediciones que tienen que tener relación con los objetivos del proceso, ¿ya? Y también con el uso de los recursos, eh, para que yo pueda evaluar el impacto de cualquier mejora o rediseño de un proceso. La modelación y la documentación de los procesos tiene varios beneficios. Primero, se transforma en un activo realmente conocimiento real que queda ahí documentado. El día de mañana una persona decide retirarse de la empresa y si los procesos en los cuales él participaba están modelados y documentados,
eso va a facilitar mucho la inducción de la nueva persona que va a ocupar ese puesto, por un lado. Y por otro lado, va a permitir que cada persona tenga una visión mucho más amplia de cuál es la importancia de su rol que desempeña, por la visión de conjunto y de pertenencia que va a tener. Normalmente, en los procedimientos de esta metodología queda escrito con nombre y apellido ahí todas las personas que participaron en el modelamiento y la documentación del proceso. Por tanto, eso también genera un tema de orgullo personal, digamos. Yo participé en la documentación de este proceso. Mi nombre va a quedar para siempre ahí grabado en ese documento. Eh, bueno, básicamente eso es lo que contiene este primer módulo. Le insisto, un detalle mucho más amplio de todos estos temas están en el documento de la plataforma, así que ahí los pueden estudiar con más tiempo. Hay otro video ahí que es importante que lo revisen, que está también en la plataforma, y lo que quiero ver ahora para finalizar este video es ampliar un poquito más en detalle de qué es lo que hay que hacer en el trabajo del primer módulo, ¿ya? A ver, primero hay que aplicar lo que hemos estudiado en este primer módulo. Entonces, esto está dividido en tres preguntas. Ahí está la pregunta 1, 2 y la 3. La 1, ¿a qué se refiere? Dice, ¿a qué deben hacer ustedes? Primero, en la pregunta 1, número 1, ustedes tienen que ser capaces de identificar tres procesos que se han ejecutado en la organización donde ustedes trabajan y en los que ustedes participan, en alguna, por lo menos en alguna de las actividades o tareas de ese proceso. Identificarlo significa nombrarlo, sencillamente eso. Yo participo en este proceso, en este proceso y en este proceso. Bien. Y si alguien desea, puede decir que en cada proceso en qué actividades él participa. Eso es todo lo que se pide en la pregunta 1. En la 2 dice escoger uno de los tres procesos anteriores y hay que desarrollar estos puntos de la A a la D. Hay que enunciar de ese proceso seleccionado cuál es el objetivo, para qué se ejecuta ese proceso, cuál es el alcance, desde dónde hasta dónde. Hay que elaborar una lista en Excel, una lista hacia abajo, por orden de ejecución, o sea, un paso a paso, de las actividades del proceso. ¿Ya? Donde en cada actividad se coloque un número secuencial, por supuesto, el nombre de la actividad, un resumen de qué es lo que se hace en esa actividad, quién la ejecuta, el rol, bien, y hay que especificar cuál es el evento de inicio y el evento de término del proceso. Y por último, para ese proceso seleccionado, hay que especificar qué es lo que se obtiene como producto final del proceso, o sea, cuál es el producto o servicio final que se genera mediante el proceso. A eso se refiere la pregunta 1. La pregunta 2 dice, identifique un proceso que se ha ejecutado en su organización en el que participen al menos tres personas de distintas áreas funcionales. Ahí lo que tienen que hacer es identificar, puede ser uno de los mismos procesos que ustedes seleccionan en la pregunta 1. Acá lo importante es que ese proceso seleccionado sea ejecutado por lo menos en tres áreas distintas, ¿ya? O tres personas de distintas áreas. Eso es. Y luego para ese proceso, que eso sería un proceso multifuncional, también identificar el objetivo, el alcance, la lista secuencial de actividades y lo mismo en el fondo que se pidió en la pregunta 1. Y por último, la pregunta 3 dice, tomando como ejemplo la organización donde usted trabaja, esto ya es desarrollo personal. Escríbanlo por favor con sus propias palabras, no copien ni peguen cosas de otro lado. Intenten definirlo con sus propias palabras, ya de acuerdo a lo que hemos estudiado en este módulo. Para la organización donde usted trabaja, ¿ya? Dice, en caso que actualmente se gestionen los procesos de la organización, o sea, hay que mencionar, identificar tres ventajas, ¿ya? Que representa para la organización cuando gestiona los procesos, y también tres desventajas cuando no se eh, gestionan los procesos dentro de una organización. A ver, identifique tres ventajas que se logran actualmente y o tres ventajas que se lograrían. Ah, ya.
Acá lo que dice es que hay que identificar tres ventajas. O sea, si actualmente en su organización se están gestionando los procesos, identifique tres ventajas que actualmente se están logrando. Ahora, si no se están gestionando los procesos en su organización, identifiquen tres ventajas que según ustedes se podrían lograr al gestionar los procesos. Bien, esa es la pregunta uno. La segunda, hay que identificar cinco evidencias concretas que según ustedes caracterizarían a una organización que gestiona sus procesos. Bien, esto es fácil. Bien, con palabras propias, identificar cinco evidencias concretas que según usted debiera uno encontrar en una empresa cuando gestiona sus procesos. Y por último, al revés, también identificar cinco evidencias concretas que uno pudiera encontrar cuando en una organización no se gestionan sus procesos. Bien, bueno, este es el trabajo que hay plazo para hasta este domingo, si no me equivoco, para entregarlo. Hay que realizarlo en un formato Word y subirlo en el link ahí eh, correspondiente. Al archivo colóquenle trabajo, el módulo, bien, módulo uno en este caso, y su nombre y apellido para que yo los pueda identificar en la corrección. Bien, eso, eso sería todo por ahora. Así que nos vemos, nos encontramos en la